Hoy es aquí, es para ti, está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, con su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy es aquí, es para ti, está para mí, sí. Desde que la universidad, para que vayas más allá. Hoy es aquí, es para ti, está para mí, sí. Queridos estudiantes, tengan ustedes un buen día, una sesión más, un encuentro más en este espacio académico que nos brinda, lógicamente, la oportunidad de seguir especulando y de seguir mirando algunos aspectos relacionados con la antropología cultural y social. Bueno, hoy, una vez más, nos acompaña el profe Fabio. Profe, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, profe Freddy. A todos muy buenos días. Y profe, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a seguir trabajando un aspecto importantísimo sobre la antropología, que es vamos a hablar sobre el conocimiento, algo importantísimo para acercarnos a ese aspecto tanto antropológico como cultural, ¿no? Entonces, vamos a especular sobre eso, sin antes, lógicamente, miremos antes que participemos en el foro activamente, está abierto. Y ahí está la pregunta problemática, ¿cierto? El punto problemático para poder intervenir en esta actividad. Los invitamos a que participen activamente en el foro con esta pregunta. Entonces, sin más preámbulos, mi profe, pues denos algunas indicaciones rápidamente sobre las líneas telefónicas en las cuales nos pueden comunicar con mi persona, especialmente que soy el director o el coordinador o la persona encargada de esta materia, ¿no? Entonces, plataforma, ahí está la línea telefónica, la extensión 262 y para comunicación, pues nos podemos comunicar de 7 a 12 del día, de lunes a viernes. Ahí ya se ajustaron para que ustedes tengan presente debido a como al lapso de tiempo, ¿no, profe, que se hizo para lo de las matrículas. Entonces, pues se dio una semana más para que ustedes realicen sus actividades, para que ustedes estudien sus diferentes módulos, sus diferentes propuestas, tanto pedagógicas como de aprendizaje. Y entonces las fechas son: la primera unidad va del 18 de agosto hasta el 12 de septiembre, o sea que se amplió esas unidades, se ampliaron una semana más. La segunda unidad, que corresponde, va del septiembre 13 a septiembre 30, y la tercera y última unidad va del 1 de octubre al 15 de octubre. Entonces, esa para que ustedes la tengan en cuenta. Bueno, mi profe, hoy vamos a hacer una reflexión, creo yo, muy interesante. Usted, que es el erudito en toda la teoría del conocimiento, pues vamos a hablar sobre el conocimiento, sobre qué es conocer, ¿cierto? Es la gran pregunta. Entonces, es algo interesante, ¿no? Es un tema que nos pone en cuestionamiento, nos pone en gran duda sobre el conocimiento y cómo a partir del conocimiento nos vamos acercando, lógicamente, a la parte antropológica, a la parte social, a la parte cultural, que son elementos trascendentales para el desarrollo y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es conocer, mi profe? ¿Cómo, desde qué aspectos usted podría, en su experiencia, podríamos mirar ese concepto del conocimiento? ¿Qué es? Pues ese conocimiento es la apropiación de muchos factores en el ser humano. Entonces está ligado a ese elemento de aprender, va ligado a esa raíz griega del aprender con H intermedia, que es apropiar, traer así. Cómo el ser humano puede entonces darle esa significación a esa realidad, y es ahí donde surge ese problema del conocimiento. Es importante para nuestros estudiantes que sepan algunos términos o alguna terminología sobre el conocimiento, para que a ustedes como estudiantes, a nosotros,
como docentes y ustedes como futuros docentes, ¿para qué nos sirve este cuento, mi profe? Que de acuerdo a su experiencia, ¿sí es importante o lo pasamos de vista? Pues es algo fundamental, ¿no? Porque en el ejercicio que estamos realizando como educadores o formadores, el conocimiento es uno de los elementos por los cuales existe la escuela. Entonces es la base fundamental esta teoría del conocimiento en orden a que, de acuerdo a cómo veamos el origen del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, la validez, los métodos para el conocer, pues va a definir la validez que tiene ese sujeto, ese objeto en el proceso de aprendizaje. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que el estudiante, ese chiquitín que viene a nuestras aulas, ¿cierto? Aún ese adolescente que viene a nuestras aulas, ¿cuáles son esas condiciones mínimas que debe tener esa persona? Porque estamos hablando de la persona que recibe o que tiene una serie de conocimientos. Digamos, de hecho, podríamos decir que el ser humano necesita de algunos elementos mínimos vitales para poder decir, oiga, voy a estar en una aula, voy a estar 7 horas, 8 horas, prestando atención a un docente, a otro docente, una materia que no me gusta, otra que me gusta más. Es decir, hay una serie de elementos, ¿no? Pero para el estudiante que llega a su aula de clase todos los días, bien sea en la mañana, a las 6:30 de la mañana, o bien sea al mediodía, ¿qué es lo mínimo que necesita este estudiante para poder, digamos, captar algunos elementos importantes de ese aprendizaje? Pues son varias condiciones, ¿no? A nivel, pensaría que son condiciones de orden del entorno, que van ligadas a lo físico, ya a la parte vital, que es salud, el mínimo vital, ¿no? ¿cierto? El ser humano. Entonces, entrando ya en la parte del contexto, pues es necesario ese contexto familiar, esas condiciones que tengan favorables o mínimas para poder hablar de un aprendizaje. Si llega el estudiante con una carga emocional por los problemas que tiene en la casa o en su barrio, con la novia, etcétera, pues esto va a entrar a dar las condiciones para ese aprendizaje a nivel familiar, a nivel económico incluso. Todos estos elementos pues son fundamentales para el aprendizaje. Tenemos lugares donde desafortunadamente o en este orden tienen que trabajar los niños y llegar a la escuela después de una actividad laboral, pues llegan pensando en otras circunstancias. Que tenemos casos aquí, incluso también en Bogotá, que van al colegio solamente, ni siquiera por el aprendizaje que se da formal de las materias, sino por el refrigerio. Entonces ni siquiera tienen esa condición mínima de almuerzo, desayuno o una alimentación, y van a la institución a verse favorecidos por estos medios de alimentación, por estos programas que se dan. Claro, entonces dámonos cuenta lo que el profe nos decía, es muy cierto. Nosotros muchas veces nuestros estudiantes llegan al aula de clase con hambre, y con hambre es muy difícil la aprehensión. Llegan con una situación familiar, una necesidad de afecto, en donde son rechazados, en donde son muchas veces maltratados psicológica, físicamente por sus padres, por sus mamás, por sus padrastros, por un tío, por un abuelo, etcétera, y demás condiciones más complicadas. Entonces, démonos cuenta cómo eso influye en el aprendizaje y en el proceso de formación del estudiante. Y muchas veces nosotros como docentes también llegamos cargados, ¿y qué hacemos? ¿Nos descargamos en quién? En el estudiante, nos descargamos por situaciones que no son. Entonces hay que tener mucho tacto y de pronto mucho cuidado con esos aspectos. Mire, mi profe, que los estudiantes que cuando mi hijo entró al colegio hace unos años, a párvulos, la profesora en la entrevista, ¿no? Decía, bueno, ¿y ustedes qué pretenden, cuál es la pretensión de nosotros hacia su hijo? Y yo le dije, profesora, una sola cosa, que sea feliz.
nada más. A mí no me interesa absolutamente, así, le contesté así, muy brusco, muy seco, pero le contesté así, que sea feliz, porque yo el aprendizaje, uno coge un computador, ahorita los medios de comunicación son muy viables, la parte tecnológica, la parte científica es muy asequible en todos los espacios. Y uno pues da los elementos de conocimiento, ¿sí? Y además estos niños de hoy en día nacen con un chip incorporado, ¿no? ¿Sí? Lo que mencionan acá Ajá. en el foro. Debemos considerar como maestros en formación que los estudiantes no llegan sin ningún conocimiento, tienen ya un cúmulo de aprendizajes, de saberes que se pueden rescatar y reivindicar en la escuela. En ocasiones los profesores los toman como si no supieran nada y esto pues es una orientación que niega el ser humano. Ok, claro, gracias mi profe. Bueno, entonces el conocimiento es un problema, ¿cierto? Partamos de eso, que es un problema, ¿por qué? Porque yo al conocer algo, pues se presenta un problema. Y es preciso, si quiere ponchamos ahí la imagen, ¿qué es conocer? Para que el conocimiento se convierta en un problema, es preciso que el análisis separe y aísle lo que viene dado de hecho como indisolublemente ligado. Es decir, los elementos del conocimiento, el sujeto y el objeto. En la clase de epistemología se refuerza muchísimo estos dos aspectos, ¿no, mi profe? Se refuerza el sujeto, el objeto, es un dilema dentro de estos aspectos, pero yo tengo que conocer al máximo a mi estudiante. Yo tengo que tratar de mirar, oye, ¿con qué situación viene ese estudiante? ¿Para qué? Para desarrollarlo, para que él se desarrolle en la parte del objeto. Podríamos decir entonces que el objeto sin el sujeto no podría ser viable, y viceversa, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el planteamiento, pero no hemos definido lo que es conocer, y muy seguramente no lo vamos a definir todavía. Bueno, elementos del conocimiento. Creería yo que hay dos elementos fundamentales de los elementos que hacen parte de los elementos del conocimiento. Lógicamente hay un yo y un tú, ¿cierto? Filosóficamente, algunos autores lo presentan como una tesis y una antítesis, ¿sí? Digamos que podría ser este yo podría ser una tesis, ¿cierto? Y este tú podría ser una antítesis, ¿sí? Es decir, un planteamiento, ¿cierto? Una argumentación, un problema, un debate sobre un tema determinado. Entonces yo expongo, yo conozco, yo sé sobre el tema, ¿cierto? Lo argumento, lo desarrollo, tengo que tener algunas condiciones mínimas como tener una referencia bibliográfica, tener unos autores, lógicamente, tener otra referencia que es la doctrina, que explica la doctrina, y debo de tener un poquito de conocimiento sobre lo que se habló anteriormente sobre esa doctrina. Este otro, que es el tú, ¿cierto? También hace su propuesta, y entonces este dice, yo no estoy de acuerdo con este, o yo estoy de acuerdo con este, y al estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pues simplemente se crea o se genera un debate entre las dos partes, ¿cierto? Entre ese yo y ese tú. Si no hay una posición, algunos aspectos de acuerdo, pues la idea es que este parámetro, en donde no haya acuerdo, ¿cierto? Pues llegue finalmente a un acuerdo. En términos mucho más filosóficos, no sé, mi profe, si se acuerda de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, hoy presente Guillermo Hoyos aquí en Colombia, Habermas alemán, Guillermo Hoyos colombiano, claro, y estudió en Alemania. Estudió en Alemania. Exactamente. Sí, y aún Habermas vive, ¿no? Sí. Debe ser una persona muy intelectual por toda la teoría del conocimiento que él maneja, ¿no? Y esa teoría del consenso, ¿no? Habermas, este punto medio, lo llama el acuerdo. ¿El acuerdo entre qué? Entre dos voluntades, ¿cierto? Y entonces se plantea como una tesis, una antítesis, y ese acuerdo llegaría a ser una síntesis. Y si hay una posibilidad en desacuerdo, se genera nuevamente ¿qué? Se genera nuevamente una tesis, una antítesis para llegar a una síntesis. Y si en una tercera posibilidad hay un desacuerdo, se puede llegar ¿qué? A una tesis, a una antítesis y se llega a una síntesis. Es decir, las posibilidades para acercarse al conocimiento, para llegar al conocimiento y para llegar a ese acuerdo dentro del conocimiento son muchísimas. Entonces, nosotros no podemos negar la posibilidad de que la otra persona tiene la razón o de que yo tengo la razón.
simplemente yo tengo que abrir un espacio en el conocimiento, en la teoría del aprendizaje, en la formación, en la educación, muy seguramente para tratar de llegar al máximo entre las dos personas a un acuerdo. Eso no quiere decir, en últimas, que de pronto, bueno, entonces como el profe Fabio está en desacuerdo conmigo y llevamos 2 horas discutiendo, en algún momento cualquiera de los dos dice, sí, sabe que usted tiene la razón, ¿cierto? No ese es el sentido, sino que verdaderamente yo tenga la capacidad y la posibilidad de decir, me abro, ¿cierto? Mi mente se abre para la aprehensión del conocimiento. Hay una película, mi profe, yo no sé si la ha visto, queridos estudiantes, que se llama 12 hombres en pugna. No. No les suena. Bueno, yo los invito a que veamos esa película. Es una película muy interesante donde un cierto personaje, entre comillas, asesina, ¿cierto? Un joven, un muchacho, adolescente, asesina a su padre, ¿sí? A su propio papá. Y entonces el juez, el magistrado, no resolvió la situación, no pudo resolverla. Entonces dijo, ustedes dos abogados se van a reunir en un sitio donde habían 40 grados centígrados, donde había un baño mínimo y donde cada abogado pues estaba con su corbata, ¿cierto? Entonces el calor era impresionante, las condiciones eran mínimas, es decir, había una situación bien complicada y entonces el magistrado les dijo, ustedes tienen que decidir, pero esa decisión tiene que ser unánime, no tiene que ser por mayoría, sino tiene que ser unánime. Entonces, había solamente uno de ellos que dijo que había inocencia del muchacho, ¿sí? Que el muchacho no había asesinado a su padre. Y el tipo empezó persona por persona, uno por uno, a tratar de convencer con razones, con argumentación, ¿sí? Entonces, empezó a tratar de mirar de qué manera podía convencer a las otras personas con argumentación, ¿sí? Bastante argumentación, y empezó a convencer a una por una, hasta que llegó un momento en que los 12 estaban de acuerdo en que el muchacho no había asesinado a su padre. Entonces, ¿a dónde voy yo? Es ponernos de acuerdo, ¿cierto? Es mirar las voluntades de las dos partes y tratar de siempre ponerse de acuerdo ante las dificultades que puedan existir. Ahora, si no se ponen de acuerdo, pues listo, no hay un acuerdo, ¿no? No pasa nada, pero siempre argumentando, siempre tratando de mirar las circunstancias que hay de parte y parte para poder desarrollarlas. Es muy importante también reconocer aquí la perspectiva en torno a la concepción de ser humano que se tiene, ¿no? Esta pues es la clase de antropología, y en torno a eso, de acuerdo a esa perspectiva que tengamos de ser humano, pues también se va a dar esta parte argumentativa que menciona el profesor Freddy en torno a las dinámicas escolares. Si yo tengo una visión del ser humano como igual, independientemente de su género, de su raza, de su religión, pues lo voy a reconocer como un ser válido también, ¿no? Claro, claro. Si yo lo voy a ver como una persona que no conoce, donde el conocimiento va a ser el del profesor, el válido, y el del estudiante no va a ser favorable ni reconocido, pues va a haber otro tipo de relación, que ya es a imponer el argumento. Todo esto cambia de acuerdo a esa perspectiva. Esto no quiere decir entonces que todo lo que piense el estudiante en términos teóricos pues son válidos, porque hay unos marcos teóricos, científicos, que enmarcan las dinámicas y determinan la validez de una construcción de conocimiento. Estoy hablando es de las concepciones en las cuales partimos de seres humanos. ¿Cómo vemos al estudiante, que es un ser humano? ¿Cómo vemos al profesor? ¿Cómo vemos al directivo docente? Y en torno a eso se van planteando las dinámicas de la percepción antropológica. Nosotros no podemos olvidar nunca, y desde el comienzo lo hemos dicho, que el centro y el objetivo es la persona, es el ser humano, y ya en las sesiones anteriores hablamos de la persona humana, las dimensiones, la parte integral, son un ser íntegro, ¿cierto? Y bajo esa perspectiva, pues es que nosotros estamos ya avanzando y hacemos estos debates, ¿no? Pues lógicamente en la medida que uno va avanzando, pues va dando uno digamos, escalones, va subiendo unos escalones ya más profundos y más netamente científicos, ¿no? ¿Cierto? Entonces ya estamos en este punto de debate científico en donde las ideas son importantes para la construcción antropológica, social y cultural ¿de quién? Del ser humano.
¿cierto? Entonces es importante eso. Bueno, ¿qué reflexión podemos hacer frente a esto? En términos filosóficos, el sujeto, pensamiento, el hombre que conoce, y el objeto, los seres conocidos. Si ponchamos la imagen, los seres conocidos actúan y relacionan continuamente uno sobre el otro. Yo actúo sobre las cosas, las exploro, las pruebo, ellas se resisten o ceden a mi acción. Yo las conozco y aprendo a conocerlas. El sujeto y el objeto están en perpetua interacción. ¿Sí? Es decir, yo muchas veces seduzco y la idea es que el otro o lo otro se deje seducir, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Entonces, cuando hay una situación de un texto, cuando yo me enfrento a un texto, la idea es que ese texto, ¿qué pase? ¿Qué pasa con ese texto? Me seduzca, ¿cierto? Me seduzca. ¿Y yo qué hago? Pues me dejo seducir. ¿De quién? Del texto. En términos sentimentales o emocionales pasa lo mismo. Cuando ella, ¿cierto? O él me dice algo, pues la idea es que yo la seduzca como hombre y lógicamente ella se deje seducir por mí, en términos emocionales. Ya como veíamos en esta reflexión, ¿cierto? En términos filosóficos, el pensamiento es el que conoce, ¿cierto? El hombre es el que conoce y conoce a los conocidos. Actúa continuamente uno sobre el otro. Se resiste en algún momento yo me resisto, ¿no? Cuando yo estoy leyendo un texto, digo miércoles, pero esto hacia dónde va. Y hay una resistencia, pero finalmente cuando yo sigo abordando, cuando yo sigo en ese proceso del conocimiento, la idea es que verdaderamente tanto el texto como la persona que lo lee, que es el sujeto, pues los dos lleguen a un acuerdo y los dos se dejen seducir por las situaciones. Bueno, quehacer pedagógico y antropológico. Qué complicado esto. Esto sí es bien complicado. Dentro de unos parámetros, digamos, de empresariales, pues digamos, sería lo contrario, ¿no? La visión, ¿cierto? La visión sería de últimas, porque finalmente son los objetivos, ¿no? Y la misión sería la primera. Si nosotros miramos aquí el concepto de misión, mírelo dónde está, ¿cierto? Y aquí, en términos comerciales, pues sería aquí la visión, ¿sí? Aún en términos de pronto de poder hacer un trabajo de grado, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la visión? Pero aquí en la parte antropológica, en ese quehacer pedagógico, es lo contrario. Yo ubico aquí la visión, ¿cierto? Miren aquí la visión dónde está y mire dónde está la misión, ¿sí? Entonces, yo lo pongo con un ejemplo muy sencillo, mi propio, queridos estudiantes. Si yo soy drogadicto, ¿cierto? Yo soy drogadicto, entonces, ¿mi realidad cuál es? Mi realidad es esta, es lo que soy, ¿cierto? Yo soy drogadicto, ¿sí? Para recuperarme de esa situación, yo tengo que llegar a un punto determinado, que es lo que debería ser, ¿cierto? Aquí parto de una realidad y lo hago por medio de ¿qué? De una serie de procesos, ¿sí? Hay una serie de procesos. Esos procesos son las experiencias permanentes y constantes que yo tengo. Por ejemplo, yo entro cuando yo parto de esa realidad, ya he ganado más del 50%. Yo soy drogadicto y me declaro drogadicto. Pero si yo no reconozco esa realidad, pues lógicamente va a ser muy difícil, ¿sí? Yo tengo que conocer esa realidad. Mandémoslo en términos de aprendizaje, en términos del conocimiento, en términos de la educación. Yo tengo un grupo de estudiantes, ¿cierto? Que son grupos de estudiantes que nosotros a veces llamamos estudiantes problema, ¿no? Complicados, indisciplinados, de pronto no hacen sus actividades académicas y demás, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con estos estudiantes? Pues yo tengo que mirar en este proceso, en estas experiencias, cómo llegar a este punto para lograr que estos estudiantes que partieron de esa situación exista o haya un cambio en su aprendizaje. Aquí nosotros tenemos en este punto de experiencias o de procesos, tenemos que ser muy, muy recursivos para poder determinar, dar lineamientos, ¿cierto? Con seguridad que lleguen a este punto. ¿Para llegar a qué? Al ser, ¿cierto? Porque estamos hablando de la persona. Es decir, es una proyección, ¿cierto? Es en cuenta que aquí no se cierra, yo no cerré el triángulo o el ángulo, sino que se proyecta. Es decir, que el proceso pedagógico entraría en el ejercicio del proceso. Claro, mi profe, claro.
sería esa parte del proceso, Claro. lo que corresponde, lo que es, lo que hablábamos de esas condiciones con las que llega el Exactamente. estudiante. El proceso sería la intervención Ajá. educativa, Claro. ese acompañamiento que se da, la La formación, formación. la estructuración Claro. y En lo ese que se proceso, quiere. en ese proceso también están las herramientas que yo le doy, le facilito al estudiante. En caso de nuestros estudiantes aquí en SECAR, esos procesos, ¿cuáles son? Todas las herramientas que ustedes tienen, todas, incluyendo los trabajos o los ejercicios que ustedes nos envían a nosotros, y nosotros tratamos al máximo de leerlos y de retroalimentar esos aspectos. ¿Sí? Yo no sé, en el caso de mi profe, por ejemplo, el profesor Fabio es director académico de un colegio, coordinador académico de un colegio. ¿Cómo serían esos procesos en ese espacio? Pues esos procesos a nivel académico Sí. van en orden al diseño curricular, a la práctica pedagógica, Ajá. a las orientaciones de evaluación, que son lo que reglamenta el ministerio. Ya en el diseño pues son toda la estructuración de esa visión que se presenta ya en la diapositiva que veíamos antes, y es donde se empiezan a dar cada uno de los elementos correspondientes para la estructuración de lo que se quiere formar en ese perfil institucional. No es lo mismo el colegio X que el colegio Y. Claro. Cada uno debe matizar dentro de sus procesos y lo hace a partir de un diseño curricular amarrado a ese horizonte institucional que va a proyectar esa formación. ¿Es importante el proceso? Es fundamental, yo pienso que es el elemento fundamental de lo pedagógico, porque es allí donde van a intervenir y participar la repercusión de la experiencia pedagógica en sí. Va acompañada también con la evaluación. Si tenemos algo muy de proceso, en lo ideal, como yo les menciono, en lo ideal siempre todo es perfecto, pero allá en la práctica es otra cosa, no sirve para nada. Pero si va acompañada de unos procesos de una orientación de evaluación formativa, que acompañe y vaya asegurando el impacto de esa formación, pues va a ser favorable ese proceso de acompañamiento pedagógico. Pero si a veces no los verificamos, pues eso va a mantenerse un círculo roto. Proyectos de convivencia a veces que se dan muy bonitos en el papel, exactamente, y en la realidad, una cantidad de estrategias, pero en la realidad los estudiantes siguen siendo los mismos, con las mismas actitudes, con las mismas problemáticas, con las mismas situaciones. Quiere decir entonces que no hay un acompañamiento, no se está valorando, no se está evaluando para asegurar ese deber ser que se demostraba ya en la diapositiva, que es clave. Claro. Bueno, entonces démonos cuenta cómo aquí en la diapositiva, gracias, cómo en este aspecto el partir de la realidad es importantísimo. Si no hay nada, bueno, con toda tranquilidad y con toda honestidad de la parte directiva, yo como docente, etcétera, yo tengo que decir, vea, no hay nada, no tengo nada. ¿De dónde parto? Pues uno parte de ceros, ¿sí? ¿Qué es lo más complicado dentro de este marco? Dentro de este marco, lo más complicado es comenzar. Miren, queridos estudiantes, hoy para ustedes, comenzar el semestre, este primer semestre, no es fácil. Todo comienzo es complicado, todo comienzo genera situaciones de choque, todo comienzo es tedioso en el sentido de que uno dice, no voy a poder, no lo voy a lograr, es mejor dejar así, yo estoy tranquilo aquí, entonces mejor no. Pero es el comienzo. Tanto para el profe Fabio como para mi persona, como para todo el mundo, comenzar no es fácil. Pero cuando uno comienza y en el momento en que uno va avanzando, en el momento en que uno va en ese proceso, en el momento en que uno va visionando algunos aspectos pedagógicos, en este caso uno diciendo, esto va teniendo sentido y esto va cogiendo forma. En el momento en que va pasando un semestre, 2 semestres, 5 semestres, uno va concientizándose como primera medida de la situación y uno va arraigando algunos aspectos para proyectarse más adelante como
ese deber ser que finalmente es a lo que nosotros pretendemos llegar en este campo, especialmente antropológico, pedagógico, cultural, epistemológico, en la práctica, todos estos elementos que ustedes tienen, todas estas materias que ustedes están viendo, pues lógicamente ustedes, es mucho, sí, puede ser mucho, pero paso a paso vamos a ir logrando todo esto de la mejor manera. Bueno, el conocimiento se presenta como un hecho, ¿cierto? Como un hecho. En contraste con estas doctrinas, otros teóricos plantean que el conocimiento es un hecho, pues surge de la vida práctica más inmediata. Y nosotros conocemos objetos, seres vivos y seres humanos. Para quienes son partidarios que el conocimiento es un hecho, este asume las siguientes características. O sea, son unas características de aquellos doctrinantes que asumen, ¿cierto? Vuelvo y digo, que asumen el conocimiento como hecho. El conocimiento como hecho es lo que es fáctico, ¿no? Lo que está científicamente ya planteado, ya organizado, ya sistematizado, está ya estructurado y demás. En este aspecto de la diapositiva, pues es un proceso que apenas se está proyectando y es muy seguramente lo que nosotros vamos a ir realizando en la medida que vamos creciendo y en la medida que vamos deconstruyendo y afirmándonos ante la realidad, ante la negación, ¿cierto? Entonces es un deber ser, ¿cierto? En el cual nosotros nos vamos dando cuenta. Si nosotros miramos igual, antes de seguir esta diapositiva anterior, ¿cierto? Donde mirábamos las dimensiones del ser humano, pues claro, esto es muy subjetivo, ¿cierto? Y lo veíamos la sesión pasada o antepasada, donde no se presenta el conocimiento como un hecho, científicamente hablando, sino se presenta el conocimiento de acuerdo a los saberes y de acuerdo a las experiencias que yo voy teniendo, ¿cierto? Hasta hoy que yo voy teniendo, porque es una proyección larga en la parte social, en la parte afectiva, en la parte intelectual y en las demás dimensiones que nosotros como seres humanos tenemos, ¿sí? Este punto aquí, donde está la relación, ¿sí? Igual, es un conocimiento, son simplemente elementos que se tienen dentro del conocimiento, pero que se van construyendo en la medida que yo voy teniendo una serie de experiencias. Y en la medida que yo llegue puntualmente a este equilibrio, ¿cierto? El acuerdo que es un equilibrio entre las dos partes, pues ya voy sujetando, ya voy arraigando, ya voy determinando aspectos fundamentales que me lleven al conocimiento como hecho. ¿Sí? No sé si mi profe tenga algo que agregar aquí o decirnos o una reflexión hasta aquí. No, muy concreto. Listo, mi profe. Entonces, especulemos, sigamos especulando. Características, ya lo mencionaba, ¿no? Algunas características del conocimiento como hecho. Entonces, características del conocimiento como hecho. El conocimiento como hecho, antropológicamente y socialmente, tiene tres características. El primero, el conocimiento es práctico, ¿cierto? En segundo lugar, el conocimiento es social. Y en tercer lugar, ¿cierto? En tercer lugar, el conocimiento es histórico. Entonces vamos a tratar de mirar cada uno de esos aspectos, creería yo que en las dos siguientes clases, pero por lo menos miremos el primero. El conocimiento es práctico. ¿A qué les suena a ustedes que el conocimiento sea práctico? ¿Qué es la parte práctica? ¿Sí? De la praxis, ¿no? Lo que nosotros llamamos filosóficamente la praxis diaria, ¿cierto? Nuestro devenir, constante devenir, está en una praxis diaria, nuestro devenir está en una praxis permanente y constante, y ya lo decía el sabio del siglo V antes de Cristo, Heráclito, ¿no? Todo está en un constante devenir, ¿no? Todo está cambiando, todo fluye, nadie se baña dos veces en el mismo río porque el agua sigue su recorrido, sigue su camino. Entonces, digamos que el conocimiento como ser práctico, pues es muy experiencial, pero sin dejar de lado que también lo práctico también desarrolla o tiene elementos muy puntuales, ¿no? Muy científicos, ¿sí? Y que es uno de los elementos que veían en la sesión también de epistemología, que es el empirismo. Una de las fuentes del conocimiento aquí se está reforzando en torno al empirismo, eso práctico, concreto, que algunos, cuando referimos en práctica pedagógica, no es la práctica que estamos haciendo ya en la experiencia, no, es el ejercicio, nuestras experiencias que tenemos, y lo asociamos así,
las experiencias en torno a la educación. Claro. Entonces a eso se refiere este elemento, a lo concreto, a lo experiencial. Claro, las experiencias, ¿no? O sea, es decir, lo que vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? Todas estas experiencias que están aquí. Acá acá ¿Sí? las tengo encima, ¿cierto? Exactamente. Acá en esta partecita están el proceso Ajá. que se van dando de esa realidad que la tenemos acá en la partecita, Sí, exacto. acá. Entonces llega el estudiante a esta Ujú. fase Sí. y con todas estas experiencias Sí. lo que va a salir allá, Perfecto. en esa partecita Perfecto. de la diapositiva. Ahora, esas experiencias tengamos en cuenta que son experiencias tanto negativas como positivas. Sí, No, claro. son todas las experiencias, no, es que si me va mal en una situación, no, ya me retiro o me voy o simplemente olvido esto y apague y vámonos, como se dice. No, Sí. hay muchas experiencias que son negativas, pero muy seguramente si yo las tomo con mucha tranquilidad, esas experiencias negativas me van a ayudar a afianzar para proyectarme más adelante. ¿Sí? Así es. Para ese deber ser que Ujú. aparece ya. Sí, Ujú. sí, exacto. Bueno, entonces miremos, el conocimiento. Me estoy volviendo. Bueno, entonces el conocimiento, como primera medida, el conocimiento es práctico, ¿cierto? Pero estamos hablando del conocimiento como hecho, ¿cierto? Es práctico. Es decir, que antes de elevarse a un nivel teórico, todo conocimiento empieza por la experiencia, por la práctica. Ya el profe nos decía. Que ahí es también discutible, ¿no? Sí, Ya claro. cuando vayamos a Sí, epistemología, claro, ya es más. vamos a discutir en torno a este Claro, postulado, a exactamente. esta tesis. Exactamente. Pero digamos que en este momento, digamos que el conocimiento empieza por la experiencia, es muy práctico, ¿no? Ujú. La parte empírica, todos aquellos empiristas Hume. ingleses, ¿no? Ajá. David Hume, John Locke, Sí. Berkeley, Ajá. ¿cierto? Bueno, desarrollan la parte de la experiencia, ¿sí? Entonces, solo la práctica nos pone en contacto con las realidades objetivas. Igual, es muy debatible, ¿no? ¿Cierto? Es muy debatible, pero es muy interesante porque Sí. finalmente yo llego al conocimiento, también adquiero el conocimiento por esas experiencias y por esa parte de los sentidos. Así ¿Cierto? es. Sí, la vez pasada en la clase de epistemología discutíamos también eso, ¿no? Yo, ¿de qué forma llego al conocimiento? Pues yo llego al conocimiento de muchas formas, por medio del realismo, por medio de la razón, por medio escéptico, por medio del dogmatismo, es decir, hay varias formas en las cuales yo accedo, digamos, al conocimiento, ¿cierto? Entonces, solo la práctica nos pone en contacto con las realidades objetivas. Miremos algunas realidades del conocimiento práctico. Yo coloqué ahí un collage en donde hay una serie de conceptos, ¿cierto? Digamos, está la libertad, está el espíritu, está el sujeto, está lo subjetivo. Es decir, miremoslo, detengámonos por unos segunditos sobre cada uno de esos conceptos que están ahí. Y, lógicamente, son realidades del conocimiento dentro de su practicidad. Y los invitamos a que participemos, ¿no? ¿Qué nos dice, digamos, esa imagen, ¿no? ¿Qué nos dice ese collage de conceptos que están ahí como expuestos, como a la intemperie, ¿no? Bueno, rápidamente miremos. La próxima sesión vamos a profundizar sobre estos elementos. El segundo, el conocimiento es social. El conocimiento humano es social. En la vida social descubrimos a los seres semejantes. Ellos actúan sobre nosotros, nosotros actuamos sobre ellos y con ellos. Al anudar con ellos las relaciones cada vez más ricas y complejas, desarrollamos nuestra vida individual. Es un proyecto, ¿no? Y miremos las realidades del conocimiento social. Les marco solamente que el conocimiento es histórico, el conocimiento humano tiene un carácter histórico. Todo conocimiento humano ha sido adquirido antes de llegar al conocimiento es preciso partir de la ignorancia, seguir un largo y difícil camino. En la ciencia, al igual que en el deporte, todo nuevo resultado supone un largo entrenamiento. Y al ser histórico el conocimiento humano, pues nos vamos a dar cuenta que también hay unas grandes mentiras en esa historia, ¿no? O se falsean. En epistemología se habla de falseación de conocimiento. Eso lo vamos a profundizar, mi profe. Vamos a tener unas 2 sesiones sobre especialmente sobre este. Ahí nos vamos a alargar un poquitico.
Bueno, queridos estudiantes, espero que haya sido de utilidad esta sesión. Ahí en la plataforma va a estar lógicamente ya en la tarde o mañana más tardar, va a estar colgado el link para que ustedes miren esta teleclase nuevamente. Bendiciones, mi profe, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias y a todos un feliz Fin de semana. fin de semana. Bueno, bendiciones y chao, chao.